Bueno, muy buenas noches para todos. Hoy 6 de noviembre del año 2017 me encuentro con el doctor Naem Gutiérrez. Y le digo doctor porque es una persona a quien admiro, quien respeto por su gran trabajo y obviamente esa preocupación tan grande que existe en las circunstancias en las cuales hoy países tan hermosos como Venezuela y Colombia se encuentran atravesando por unas coyunturas bastante arduas, con similitudes, pero que indudablemente hoy vamos a tener la oportunidad de compartir opiniones, de hablar acerca de la historia y muy seguramente de cuál es el futuro que tienen estas organizaciones. El doctor Naem Gutiérrez, un líder defensor de los derechos de los ciudadanos de Venezuela y también de Colombia, de los latinoamericanos, y un representante muy importante en los Estados Unidos con la organización Fuerza Hispana, director de la organización Fuerza Hispana. Doctor Naem, muy buenas noches, bienvenido. Gracias, Camilo, gracias por la oportunidad de esta entrevista y que hablemos mutuamente de los problemas que tenemos como vecinos y hermanos entre nuestras naciones, Venezuela y Colombia. Gracias nuevamente. Doctor Naem, ¿cómo era esa Venezuela de los años 80, en la cual, por ejemplo, para los colombianos existían grandes oportunidades? Era ese país ejemplo del cual veíamos indudablemente el tema laboral y una proyección muy interesante en Latinoamérica. Sí, los años 80, del 80 al 82, Venezuela vivió una época, la época del 430, un tipo de cambio bastante, muy famoso por un valor, se puede decir, bastante bajo, de donde los venezolanos tenían la costumbre de salir mucho del país, había una bonanza bastante interesante. Es cierto que colombianos viajaban mucho a Venezuela y había una relación comercial bastante elevada, fluida. Esa se puede decir que fue una de las mejores épocas venezolanas, a pesar de que la parte política siempre estuvo un poco dañando esa relación. Yo diría que el venezolano no supo qué hacer con tantos recursos, no hubo la manera de coordinar los recursos humanos con los recursos económicos, pero definitivamente la época de los 80, 82, la época del 430 fue una época muy interesante ritmo venezolano, en la economía venezolana, y recibimos muchos compatriotas colombianos. En Venezuela era muy común toparse con mano de obra colombiana. Después, digamos que más adelante, donde las cosas empezaron a complicarse con básicamente una diferencia social, donde ya Chávez en el 98 llega a pintarse en esa supuesta falta de atención de la parte política hacia el pueblo venezolano. Chávez, digamos que pudo meterse en el bolsillo de los venezolanos dibujando una forma una especie de humanismo que yo no sé si era real, un humanismo donde le daba las personas se sentían que Chávez era su salvador, ¿no? Digamos, esa fue la diferencia entre la política actual y la política de por qué nos transformamos en un país con tantos recursos, pero con problemas sociales muy, muy, muy importantes. Ahí está el punto de por qué analizar el tema de Venezuela, porque es que cuando dicen que la espada de Bolívar se maneja o se mueve por América Latina, hay que analizar el tema venezolano para que no se repita en América Latina. Esas diferencias sociales, esa ineficiencia en el Estado de atender las necesidades del venezolano común, llevaron a que Hugo Chávez se rebelara contra un sistema donde no estaba de acuerdo con todas las violaciones de derechos humanos, toda la Venezuela de ese momento, que en el tiempo, ya pasados 18 años de la revolución, hoy existen muchos más motivos. La Venezuela de hoy es mucho más difícil. Los motivos de una rebelión hoy están mucho más marcados, son más fuertes que la época del 98 que Chávez tomó el poder. ¿Cuál consideraríamos entonces que fue como la razón fundamental que lleva a que se genere una oportunidad inclusive democrática, ¿no? Porque, pues bueno,
podríamos ahondar en diferentes aspectos históricos de cómo Hugo Chávez, un militar del ejército de Venezuela, llega a ser presidente de la República. Pero entonces existía una falencia social bastante fuerte en materia de beneficios a la población en Venezuela. Sí, efectivamente. Efectivamente, sí, se escucha mucho de que el venezolano comía perrerina. No sé, yo no estoy muy seguro si eso comida para perros y no estoy muy seguro si eso realmente llegaba a pasar, pero sí, sí había mucha diferencia en cuanto a la clase alta, la clase media y la clase baja. Eso fue lo que ocasionó que personas como Hugo Chávez y su grupo se levantaran. Eh, Hay esa diferencia o esa marcada, digamos, forma de llevar la política no atendiendo las necesidades sociales, fue la clave fundamental para que existiera un cambio de gobierno, existiera un cambio, un movimiento que se levantó. Y que se levantó de una forma muy inteligente, porque es la manera de poder entrar al pueblo. Chávez lo hizo de una forma perfecta. Yo nunca voté por él ni por su grupo, pero la forma como se levantó, la forma como se vendió, el humanismo que utilizó, que no sé, repito, no sé si fue cierto o si fue falso, pero definitivamente Chávez fue un líder y llegó a las clases populares y les pudo hablar de tú a tú. De esa manera se metió en los corazones y se metió a la gente en el bolsillo, logrando grandes votos, gran arrastre en su un proyecto político, que viendo el modelo político se veía como algo que tenía que pasar en Venezuela para cambiar la forma como se estaba llevando el país. Esos recursos económicos que hubo por mucho tiempo no se coordinaron, no terminaron no se sembró el petróleo, como lo decía un político venezolano muy importante, Blas Pietri. No, los recursos del petróleo no se administraron de una forma eficiente y no se construyó nuevas empresas y nuevas áreas de desarrollo. Y siempre se estuvo trabajando en la parte petrolera y esa brecha social grandísima que se abrió la aprovechó el socialismo para meterse. Qué interesante, digamos, o más bien, qué relación puede existir y si existe alguna prueba o de pronto si tenemos una certeza de esa relación que existió o simplemente son comentarios como sucede hoy en Colombia, que se habla de la influencia de lo que fue la Guerra Fría, por ejemplo, el tema de Cuba, ante un liderazgo que pudo haber sido alimentado desde la familia Castro en Cuba hacia Hugo Chávez. ¿Se tiene algún conocimiento de eso? ¿Se sabe o tenemos algunas pruebas que se cuenten la historia de Venezuela de esta relación? Sí, hay una relación entre Fidel Castro muy cercana desde antes de que Chávez llegara al poder. A Chávez siempre le fascinó el modelo comunista, le fascinó esa forma, esa forma antiimperialista desde siempre, y los Castro tomaron a Hugo Chávez como su base en Venezuela, su forma de penetrar los recursos de Venezuela cuando ya habían, por datos históricos, el rechazo hacia el modelo cubano era evidente antes de Chávez. Sí, definitivamente hubo un acercamiento, una relación muy directa entre Hugo Chávez y el proyecto cubano. Todo lo que era anti-norteamericano para Chávez le parecía muy interesante, porque pensaba que parte de los problemas que nosotros podíamos tener tenía una relación con la forma como el norte trataba a los pueblos de América Latina. Entonces, Chávez no solamente agarró las diferencias sociales venezolanas, sino también las diferencias entre nosotros, entre los países, contra Estados Unidos. Dentro de Venezuela logró captar al venezolano, logró enamorar al venezolano, y fuera de Venezuela logró enamorar a la comunidad internacional, poniendo esfuerzo contra el gobierno de Estados Unidos y contra lo que representaba el imperio, o lo que representa el imperio. Mira que, haciendo una acotación, pues hoy es 6 de noviembre del año de 2017, el día de hoy, y precisamente hoy es un día festivo en Colombia,
no por el hecho de ser festivo, pero sí se recuerda una fecha totalmente histórica para el caso colombiano, y fue la toma del Palacio de Justicia por parte de este grupo subversivo del M-19 en 1985, que efectivamente tenía también una ideología socialista, que seguramente existen lazos desde aquellos años y similitudes de la historia que pudo haber vivido en su momento Venezuela y también Colombia, con todo el movimiento que vino desde esa promoción del comunismo, no solamente Cuba, sino todo lo que vimos a través de la Guerra Fría. Y mira qué interesante que hoy precisamente revisaba varios de los capítulos de lo que se vivió en aquel entonces, de ese 6 de noviembre de 1985, y observa uno cómo muchas de las características de tener una filosofía política y adicionalmente tener unos intereses, llámese de toma del poder, ya sea por una vía democrática o incluso por los medios de la fuerza, pues llegan a resultar prácticamente convergentes. Y fue el resultado de lo que sucedió el 6 de noviembre, cuando inclusive en varios de los capítulos de Colombia, de los analistas, investigadores, se ha logrado determinar una alianza, por ejemplo, de quienes podríamos llegar a pensar que no pensaban nunca en un comunismo, sino todo lo contrario, seguramente un gran capitalismo o seguramente riqueza, que fueron los capos más conocidos en Colombia, sobre todo lo que fue el Cártel de Medellín, Pablo Escobar, una alianza con este grupo subversivo con el propósito de eliminar cualquier tipo de registro que los tuviera ellos para poder evitar algo que en aquel entonces en Colombia se llamó la extradición. Entonces hoy precisamente es un día para recordar, en el caso colombiano, que desde 1985 a la fecha todavía seguimos analizando pruebas, analizando realmente cuáles fueron los reales acontecimientos. Entonces, algo muy interesante para recordar y para poder también ver la importancia de lo que es la fecha del día de hoy y que estamos compartiendo en este escenario. Sí, definitivamente ambos países tenemos mucha relación, mucho de análisis, porque parte de nuestras salidas están en analizar de dónde venimos y cuál es realmente el futuro que debemos enfrentar. La situación que se plantea ahora en Colombia, lo que está viviendo Venezuela, tiene su base en temas sociales y en la forma como el gobierno, los líderes de liderazgo actual ha manipulado a la población para hacerle creer todos los problemas que tienen van a ser solucionados por el Estado, anulando cualquier capacidad de sueño de desarrollo individual. La Venezuela y la Colombia que están desarrollando en este momento son modelos que no deben ser copiados, que tienen que ser analizados realmente qué falló la sociedad de ambos países, qué ha fallado para que grupos criminales se monten en el poder, para que este tipo de personas manipulen a la población, haciéndolos creer que ellos son los salvadores del mundo, cuando lo que están es sembrando pobreza, haciéndolos creer que son los grandes salvadores de la patria, cuando siembran desgracia, siembran todo lo negativo en la sociedad. Un liderazgo debería de decirle a la población: ustedes tienen la capacidad de desarrollarse, ustedes tienen la capacidad de salir adelante, de crear empresas, pero no están haciendo eso, están manipulando la forma para que ellos se mantengan en el poder. Así que si Colombia y Venezuela no analizan la situación y no intentamos cambiar este nuevo socialismo que se levanta tratando de aplastar los sueños de la población, no veo un futuro muy halagador para nuestra región. Hay una pregunta, y es que a muchos nos surge, y es: ¿qué pasa después de la muerte de Hugo Chávez? ¿Cómo realmente se asume hoy, o qué análisis le merece ver el presente que está viviendo Venezuela? Si se creía que de pronto, al parecer también se ha desvirtuado un poco el proyecto que tenía Hugo Chávez en este sentido.
la Venezuela después de Chávez es una Venezuela donde se incrementa el proyecto revolucionario, porque muere el principal actor, el que tiene la mayor capacidad de manipular a las poblaciones, pero se quedan los radicales que son capaces de hacer cualquier cosa para quedarse en el poder. Yo pienso que la Venezuela del futuro no tiene, Nicolás Maduro no tiene mucho futuro en Venezuela. Me parece que el próximo presidente de Venezuela pudiera ser Diosdado Cabello. Y la oposición venezolana está un poco lejos de tomar el poder porque no aplica los mismos conceptos, las mismas formas como Hugo Chávez llegó al poder. Si la oposición divide también y el gobierno divide, todos dividen, de esa manera no puede haber una unidad hacia una Venezuela mejor. La oposición tendría que llamar a la base popular chavista y decirle: ustedes son víctimas igual que nosotros, y nosotros necesitamos que se sumen a la causa opositora. Sin embargo, en muchas de las actitudes o de las acciones del grupo opositor venezolano no incluye a la población venezolana, a la base venezolana, y allí es donde tenemos, digamos, una gran diferencia. La Venezuela después de Chávez se incrementó todos los problemas. En cuanto al tipo de cambio, es brutal el post-Chávez y antes de Chávez. El tipo de cambio Bolívar-dólar, y se han incrementado los problemas de desabastecimiento. Creo que todo lo que está pasando en Venezuela fue algo planificado para destruir la propiedad privada. De esa manera podían manipular a la población en general, destruyendo la capacidad de las empresas de desarrollarse, destruyendo la capacidad de las personas de poder concentrarse en crecer como personas, en crecer como empresa, en crecer en su trabajo profesionalmente. Para mí siempre ha sido un proyecto que se ha desarrollado y que se aceleró, lejos de pretender o que pensar que con la caída de Hugo Chávez, con la muerte de Hugo Chávez, acababa la revolución. No fue así. Más bien, si el venezolano no toma control del futuro, no toma el control de tomar las calles, el próximo presidente de Venezuela será Diosdado Cabello, y tendremos una situación peor. Es que Colombia se va a ver terriblemente afectada porque siempre han estado buscando un enemigo externo para tratar de tapar todos sus problemas internos, que son bastante graves. ¿Quién realmente manda hoy en Venezuela? Se habla de que realmente Diosdado Cabello ha estado detrás de todo, y es cierta, digamos, esa posibilidad de que Nicolás Maduro tan solo es un títere del juego. Puede ser. Yo pienso que el hombre fuerte en Venezuela es Diosdado Cabello, conjuntamente con los Castro, y esa forma como se han metido, se han arraigado al poder, está muy difícil de destronar. Hubo intentos recientemente, la población venezolana, sectores de la población venezolana se levantaron contra el gobierno, pero no era una rebelión ordenada. O sea, eran pequeños focos, algunos focos de Caracas, algunos focos en otras regiones, pero no existía una relación o una especie de orden, una dirección que pudiera llevar este proceso a final. O sea, la población venezolana no termina de incorporarse a esta rebelión, y creo que tiene mucho que ver por la dirección de la oposición, que no termina de llamarlo y decirle: ustedes son tan víctimas como nosotros, tenemos que sumarnos a una Venezuela mejor. ¿Qué pasa hoy con la oposición? Digamos, hoy tú tienes una condición muy especial aquí en los Estados Unidos como representante de Fuerza Hispana, y bueno, también se empieza a divagar un poco acerca de la oposición. ¿Qué se piensa hoy de la oposición que está, pues, digamos que de alguna u otra manera es esperanza o no lo es hoy en Venezuela? ¿Qué pasa con eso? Como te decía antes, o sea, la oposición está bastante dividida. No te lo había dicho antes, pero la oposición hay una división muy, muy marcada en la oposición, porque existen muchos intereses.
Y el gobierno juega muy bien en cuanto a dividir, en cuanto a analizar realmente qué es lo que está pasando, hacia dónde van. Ellos muestran una dirección muy homogénea, muy coordinada en cuanto a sus acciones. Y por otro lado, vemos la evolución dividida con diferentes intereses, caminos distintos. No termina de sumar diferentes sectores, la base popular, que no está complicado. El tema de lograr un cambio en Venezuela a través de la oposición, al menos como la tenemos hoy, es muy difícil. ¿Cuál fue la experiencia, o qué puedes contarnos acerca de los resultados de las últimas elecciones que pudimos presenciar en Venezuela? Perdón, no te escuché la pregunta. ¿Cuál puede ser la experiencia que nos deja ahorita las últimas elecciones que se presentaron en Venezuela hace 2 semanas aproximadamente? Para la oposición, división marcada. Para el venezolano, decepción casi que absoluta, un sentimiento de no cambiar, no tener un camino claro. Yo diría que las últimas elecciones marcaron una decepción muy marcada con el venezolano, porque no termina de tener una esperanza. La última esperanza que se tenía de forma importante fue la elección de la Asamblea Nacional, pero una Asamblea Nacional donde el gobierno de Venezuela mantiene el control absolutamente de todo. Terminan anulando todas las acciones, terminan anulando por lo que puede hacer la oposición en la Asamblea. Pensar que puede haber un camino democrático, lo siento que hay cada día más decepción. Y eso va en contra de poder lograr una rebelión. No terminan de incorporarse. Y aparte de eso, como el venezolano está muy preocupado por el día a día de la comida, de los gastos diarios, $20, más o menos el promedio de un sueldo mensual de un venezolano, no te permite mirar hacia adelante y tener una vida tranquila. O sea, estás pendiente de resolver el día a día y no puedes entrar en un proceso de rebelión. O sea, y por eso pienso que el gobierno ha planificado muy bien este sistema de irle quitando capacidades a las empresas nacionales, y por eso muchísimas empresas han estado cerrando. Y no sé, es un tema bastante complicado de cuál es el futuro, o sea, que vamos a tener, si va a haber un cambio de gobierno, días de elecciones, no lo veo claro, porque el gobierno controla el mecanismo de conteo de votos y hacen las cosas más insólitas, pasa lo más insólito a favor de ellos, y no hay fuerza que pueda cambiar esos resultados. Es decir, que la esperanza de Venezuela está puesta ¿en dónde? ¿Cuál consideras que puede ser la solución? A medida que el venezolano se integre o que la oposición logre captar a la base popular, sumar, yo creo que lo que debemos buscar como venezolanos es sumar a la base chavista. Ahí está el cambio. Y un cambio de liderazgo, porque no considero que parte de los problemas que tiene Venezuela tiene mucho que ver con el liderazgo opositor, que no ha encontrado la forma de cómo enfrentarlo. Ha habido muchos errores que me dan la impresión, o dudo la buena fe del liderazgo, no todo, pero dudo que haya una actitud sincera de cambio. Me parece que cada quien está mirando hacia sus intereses. Mientras tanto, el pueblo venezolano está pagando las consecuencias graves, porque con $20 mensuales casi que no puede vivir. Y cada día más la diferencia en cuanto al tipo de cambio está muy marcada. Cuando Chávez tomó el poder, el tipo de cambio estaba en 500 bolívares por dólar. Hoy este tipo de cambio está en alrededor de 40.000 bolívares por dólar, pero si ellos le quitaron 3 ceros a la moneda, quiere decir que esos 40.000 implica 40 millones de bolívares. Pasamos de 500 bolívares por dólar a 40 millones de bolívares, y los sueldos no aumentaron. Así que complicada la situación.
nada, no veo muchas salidas muy fáciles. ¿Qué opinión te merece la posición del gobierno actual de los Estados Unidos frente a Venezuela? Han estado, digamos, enfrentando de frente lo que pueden hacer, o sea, han hecho lo imposible, han levantado sanciones contra personas del gobierno, contra personas que trabajen a favor del gobierno. Yo diría que han estado haciendo su trabajo, pero lo único que falta es la intervención militar. Prácticamente lo que falta, le han estado cortando cada día más el, el financiamiento, la forma como actúan los directivos del régimen o los que están frente al régimen. No sé si va a ser efectivo porque ese tipo de sistema levanta nuevas, hay tanto de corrupción en el medio. Por ejemplo, tú que eres experto en Bitcoin, una de las actividades que realizan los militares venezolanos en los fuertes, en Fuerte Tiuna, que es un fuerte en Caracas, es que tienen máquinas que hacen minado de Bitcoin y el Estado es el que paga todos los gastos, de luz, de equipo, y ellos son los que se benefician con el minado de los dólares, o sea, del Bitcoin. Así que hay un sistema muy enraigado donde difícilmente se puede cambiar. Podemos establecer sanciones con algunos o con la directiva del PSV, pero siempre van es como hierba mala, ¿sabes? Siempre se multiplica. Lo último que nos falta prácticamente es una intervención militar, y lo que a mí me preocupa de una intervención militar es que yo siento que el venezolano no ha terminado de armar y involucrarse en el proceso de cambio. Y me parece insólito de que muchos venezolanos no estén pendientes de cambiar el país, de incorporarse a un proceso de cambio, y que queramos pedirle a una nación extranjera que intervenga por nosotros. Creo que la solución está en cada uno de los venezolanos, y el liderazgo opositor tiene la responsabilidad de sumar cada uno de ellos sin maltratar, sin humillar y sin tomar las reglas o las formas como el socialismo se maneja, de que divide y vencerás. Mira qué interesante que tocas unos aspectos muy relevantes. Uno, pues, es la economía del mundo que hoy se está adelantando. Tú lo decías, yo tengo ahorita una experiencia de más de 2 años y medio con el tema de las criptomonedas. Es increíble cómo se mueve a nivel internacional. Entonces, y le escuchaba a algunos analistas hace más de un año donde se decía que Venezuela podía ser uno de esos países interesantes, que por el hecho de que la luz era supremamente económica para poder hacer minado precisamente de criptomonedas. Hoy el Bitcoin, mucha gente lo conoce, arrancó costando 10 centavos de dólar y hoy sobrepasa los $7,000. Entonces, indudablemente conocemos que, bueno, no tenía o no había escuchado nunca que directamente desde algún área del gobierno venezolano se estuviera pensando con estos propósitos, pero sabemos que también en otros países a nivel internacional, en Asia y en otros lugares, pues esta criptomoneda se está volviendo cada vez más popular en materia de negociaciones económicas y que sirve para hacer una cantidad de negocios en el mundo. Hay algunos analistas económicos que piensan que el futuro del Bitcoin en Venezuela está interesante debido a todo este cambio, toda esta disparidad en el tipo de cambio que se está haciendo insoportable, que el gobierno no tiene la capacidad de soltar a la calle la cantidad de dólares necesarias. Así que por eso no hay una salida muy cerca, porque no existen los ingresos suficientes. Hay otra tendencia que piensan que una salida es la dolarización de la economía, pero tiene que haber un proceso de cambio digamos, del gobierno, del liderazgo, para que se puedan tomar acciones tan radicales como trabajar con Bitcoin o dolarizar la economía. Muy interesante. Algo fundamental. ¿Alguna vez, como venezolano, desde tu experiencia personal, pensaste ver a tu país en estas circunstancias? Bueno, siempre lo pensé que íbamos hacia ese camino. La forma como desde que Chávez ganó
pude ver la forma como manipulaba a la población, cómo, cómo manipulaba a su antojo y hacía creer que él era el máximo representante o el máximo, la única verdad. Desde siempre, desde que ganó, me imaginé que Venezuela llegaba a este punto porque no existía o no existe una fuerza que sea contraria. No hemos aprendido de que parte del problema o la solución del problema parte del mismo problema. Queremos cambiar el país manteniendo a los mismos políticos que antes, de que tanto nos quejábamos de que eran corruptos, que tenían muchas marcas en el pasado, y no hay un liderazgo que pueda marcar un futuro de forma diferente y que pueda unir, que pueda entender lo que es la palabra unión, solidaridad y sobre todo una palabra que ha estado muy exenta desde hace muchísimo tiempo en el liderazgo, que se llama sensibilidad. O sea, no, el liderazgo venezolano carece absolutamente de sensibilidad. Cuando maltratas, humillas a tu misma gente, estás ausente de sensibilidad y quisiera la base popular encontrar a un líder que pueda sumar, que pueda decir, este es mi líder, me va a representar, y que ese liderazgo sea capaz de decirle a las personas, ustedes pueden salir adelante, ustedes tienen la capacidad de soñar y desarrollar empresas, nosotros vamos solamente a crear las condiciones y vamos a estabilizar el tipo de cambio, vamos a estabilizar el país para que exista posibilidad de desarrollo. Así que bueno, siempre me imaginé que se iba en ese sentido por la falta de liderazgo tan marcado y la falta de compromiso hacia un cambio, hacia cambiar la sociedad. ¿Cuál es el papel? Hablamos un poco acerca de Fuerza Hispana, el papel que hoy tiene Fuerza Hispana en el liderazgo que representa. Básicamente lo que hacemos es análisis político, analizar temas de seguridad y lo relacionamos un poco desde lo más pequeño. Yo pienso que los temas de seguridad y defensa se trabaja mucho con el presente, con cuáles son los problemas que tenemos hoy, pero en ningún momento yo he visto la capacidad de poder mirar hacia atrás y mirar hacia adelante. O sea, cuáles fueron las causas que nos trajeron, cuál fue el mecanismo, por qué estamos donde estamos hoy. Y qué debemos hacer hacia el futuro para que la situación de hoy o para que para que el futuro sea mejor. Nosotros lo que hacemos es analizamos esos temas y originalmente crecimos o desarrollamos en Florida y ahora estamos desarrollando en California la nueva base de operaciones. Eso es básicamente lo que nosotros hacemos. Y muy importante el tema de la seguridad y defensa desde el punto de vista de mirar de cuáles fueron nuestras causas. No solamente es mirar qué vamos a hacer con el ciberterrorismo y qué es lo que nos está amenazando como sociedad, como país, sino cuál es la base del problema. Y muchas de las bases del problema empieza en nuestras casas. Sé que no son temas que generalmente no se tocan mucho y quizás al ser humano no le gusta tocar esos temas tan cercanos porque duelen. La base de nuestros problemas siempre está en nuestras casas, está en la capacidad que tenemos desde niños de guiar como padres, de mirar y apoyar a nuestros hijos para que sean mejores personas. Entonces es un poco mirar las cosas desde lo más mínimo hasta lo macro de cuáles son nuestros problemas como sociedad. Interesante porque son varios temas los que tenemos como similitudes hoy con Colombia, Venezuela, Colombia, países hermanos. Estos temas de la seguridad y defensa que indudablemente cada vez vemos cómo evoluciona las amenazas frente a la democracia, frente a la población, cómo nos cuenta cómo efectivamente Estados Unidos sigue viviendo hechos lamentables como los de las últimas semanas. Y ni hablar, por ejemplo, de lo que está pasando hoy con nuestra Colombia, que hablamos tanto de paz, y bueno, las circunstancias hoy hablan por sí solas. Esa es una pregunta que quería hacerte. ¿Cuál es tu
digamos, perspectiva frente a la realidad que vivimos hoy los colombianos? Pienso que el socialismo se implantó un poco en Colombia y está cubriendo, está desarrollando su tarea. Están los colombianos un poco parar ese proceso de cambio, de movimiento social peligroso, lo veo preocupante realmente. La realidad venezolana, los pueblos entre Venezuela y Colombia han sido siempre hermanos. O sea, el Caribe colombiano tiene mucha relación con Venezuela en cuanto a las costumbres, la forma de hablar, la forma digamos, costumbres tradicionales. Así que veo con mucha preocupación la forma como se ha metido el socialismo en Venezuela. Los casos lo hablamos generalmente, la forma como se desarrolla y cómo está tomando poder. Hugo Chávez llegó al poder a través de un proceso de elecciones y se está repitiendo el proceso de toma de socialismo a través de elecciones también, a través de una forma legal, forzada. Esa forma de decirle sí cuando se dijo no, cuando no se aprobó un proceso de paz, y decir sí a lo juro, como siempre pasa en Venezuela, cualquier cosa que pase, que haga la oposición, el gobierno siempre toma su opción y no hay fuerza que pueda cambiar esa situación. Así que eso es lo preocupante de Colombia, que cada día, digamos que se enrola más este socialismo del siglo XXI, que termina por aplastar a la sociedad moderna, a la sociedad normal, al colombiano que necesita salir adelante. Lo único que no hay en Colombia es un proceso de tipo de cambio, un control de tipo de cambio, un control en la moneda, que fue una de las herramientas principales de la revolución, fue controlar a las empresas a través del tipo de cambio. No le daban dólares para poder avanzar, para poder importar. Como no le daban dólares, fue poco a poco, digamos, cerrando la capacidad de trabajo. Llegó un momento donde prácticamente fueron cerrando porque no había la forma de cómo transformar bolívares a dólares, y si no transformabas a dólares no podías importar materia prima. Así que el proceso colombiano lo veo muy detrás del proceso venezolano, bastante preocupante. Bueno, pues no, la verdad que muchas gracias, porque siempre cada opinión de un analista internacional es fundamental para ver las realidades de lo que estamos viviendo como Colombia, y sobre todo en el caso personal tuyo, de esa experiencia como ciudadano venezolano, de lo que hoy también nos preocupa a nosotros como colombianos, porque lo estamos palpando, lo estamos viviendo a diario hoy en las calles de nuestra ciudad, de cualquiera de las ciudades de Colombia. Estamos viendo la cantidad de ciudadanos venezolanos buscando una oportunidad, buscando oxigenarse, buscando proyectar nuevamente un objetivo de vida. Y eso es algo que indudablemente debe prender las alarmas en Colombia frente a la coyuntura nacional que estamos viviendo. En general hemos abordado la mayoría de los temas, pero vale la pena también yo contarte un poco acerca de la importancia de los aspectos hoy que estamos precisamente viviendo en Colombia. Que indudablemente, al parecer, repetimos ciclos que hemos vivido en el pasado. Por ejemplo, cuando en los 80, 90 Venezuela se proyectaba como ese gran país desarrollado, pues Colombia trataba de salir también de un dilema de que si la problemática de nosotros era el narcotráfico o seguramente algunos grupos subversivos que siempre muchos gobiernos subestimaron, y que cada vez ese problema que se vio muy pequeño, hoy nos damos cuenta las magnitudes que tiene. Y que ese discurso social, que mira que nos damos cuenta que es una de las características, nos comentabas tú, de esa falencia, por ejemplo, en la cual Hugo Chávez siempre precisó de que un gobierno abandona aspectos sociales de la población, pues es efectivamente la misma situación que vivimos en Colombia, es el embudo. Las problemáticas sociales, en 1964, siempre se ha hablado en Colombia del tema de la reforma agraria, de por qué no tener una mejor distribución de la tierra, que inclusive antes de los años 64 hacia atrás ha sido una gran problemática en Colombia. Y hoy se sigue hablando del mismo tema, ¿no? Y varios presidentes tratando de buscar un acuerdo de paz para darle supuestamente una solución, pero muchas veces hemos fallado a raíz de no fortalecer nuestras instituciones.
Entonces, ahí vamos sacando un poco también de conclusiones de esta reunión tan importante, de compartir estas ideas, porque podemos, no sé si te parece, digamos, una de las falencias grandes que hemos tenido en nuestros países es eso, es la fractura tan fácil y frágil que se ve en nuestras instituciones. ¿Qué opinión te merece eso? La fractura de, pero no te escuché lo último. De las instituciones, como tal, de las ramas que tenemos, nuestra rama ejecutiva, nuestra rama legislativa, judicial, cómo se dejan permear y son tan fáciles de fracturar en nuestros países. En el caso venezolano, están totalmente entregadas al gobierno porque el proceso de corrupción ha sido descarado, acelerado y están comprados prácticamente, o se entregan al gobierno o el gobierno los entrega. Es un círculo vicioso difícil de romper porque están impregnados de corrupción, contienen muchos secretos. Y los sistemas de inteligencia venezolanos, cubanos, han estado participando, han estado unidos muy de cerca. Parte de los problemas que tenemos es que estos sistemas de inteligencia han estado viendo cuáles son, que Diosdado Cabello lo dice mucho en su programa, ellos saben quién es quién y de qué pata cojea, así lo dice textualmente Diosdado. Esa forma de inteligencia de mirar, de sembrar, de buscar, de analizar, si no hay nada, lo siembran. Pero algo tienen que hacer, y no solamente lo hacen con su gente, o sea, no lo hacen con los opositores, sino también con su gente. Es más, los que están adentro son hasta más vigilados que el resto. Así que es bien difícil, se impregnan de este nivel de corrupción y se les hace difícil salir. Así que, ¿cuál es la salida? La única salida es tratar de transformar la sociedad. O sea, hoy no podemos, difícilmente vamos a poder cambiar la situación de hoy. La única salida es tratar de cambiar la situación que viene para mañana. ¿Y cómo podemos cambiar el mañana? Planificando, mirando, buscando. Es muy difícil que un delincuente puedas regenerarlo, puedas cambiarle su forma. No es que no se pueda, se puede, se va a poder con mucho esfuerzo, pero es más fácil tratar de mirar y sembrar el futuro desde la base. Queremos unas soluciones que son en el corto plazo. Y lamentablemente el proceso que estamos viviendo no hay un proceso de cambio en el corto plazo. Lo vamos a ver en el largo plazo, pero el largo plazo tienes que atenderlo desde la base, desde el individuo que está creciendo. Y campañas que sean contra la corrupción, a favor de la forma de hacer vida legal, vida de que puedas desarrollar empresa, que puedas desarrollarte como persona, que puedas tener la capacidad de soñar y hacer cosas, de cambiar, no dejar que el Estado te le diga a las personas, nosotros como Estados vamos a desarrollar y vamos a cubrir todas tus necesidades como ser humano. Así que el reto es tratar de cambiar a las generaciones del futuro. ¿Cómo lo hacemos? Es difícil, pero es la única manera. Así que la Venezuela y la Colombia que hoy tenemos pudiera ser distintas, diferentes, pero hay que trabajar mucho porque, de paso, tenemos el tema del narcotráfico que está bien, bien complicado, la forma como eliminas esa forma de desarrollar. Hablamos siempre de naturaleza humana, por eso que no solamente tienes que hablar, cuando hablamos de temas de seguridad y defensa, no es hablar de los síntomas que hoy tienes y cómo solucionas el problema que tienes hoy de seguridad y defensa, sino que eso lo tienes que ligar con naturaleza humana. La naturaleza humana implica, hay muchas cosas que no todas son muy fáciles de manejar, no son muy comunes de analizar, pero hay que analizarlas para tratar de entender y mirar hacia adelante, hacia un futuro mejor. Perfecto, aprovecho y hago un paréntesis, donde, bueno, arrancamos esta buena entrevista y compartir estas opiniones a las 8 de la noche, perdón, a las 7 de la noche hoy, hora de Colombia, Miami, ya que quedamos a la misma hora, el mismo horario. Tenemos algunos invitados, entonces para recordarles que esta oportunidad la estamos grabando, la cual vamos a poder tener posteriormente. Y al final, ahorita, sobre las 8, pasadas las 8 de la noche, tendremos la oportunidad también de si alguno de nuestros invitados tiene alguna pregunta para el doctor Naem,
para mí frente a los temas que estamos analizando, pues bienvenidas serán todas esas preguntas. Entonces, aunque también tenemos unos minutos reducidos, entonces la idea también es poder, bueno, comentarte porque indudablemente esta es una realidad. Las fracturas de las instituciones en la medida que han sido permeadas, como nos has contado, también ha sido una de las grandes dificultades y que lo hemos vivido en Colombia hoy. Cómo rápidamente un gobierno termina tomando todo un congreso a su favor, aprobando de manera arbitraria muchos de sus propósitos y, por supuesto, vemos hoy también en Colombia una justicia, unas cortes involucradas en corrupción, que es supremamente preocupante, lo cual indudablemente quebranta la confianza en los ciudadanos para poder fortalecer una democracia. Quiero compartirles, aprovecho de los últimos acontecimientos que hemos vivido hoy en Colombia, sobre lo que nos ha, por ejemplo, lo que estamos viviendo hoy. El tema nada más y nada menos que arrancamos con un proceso de paz en el año 2012 en Colombia. Este proceso de paz ha venido avanzando con esta organización ilegal de las FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, pero que hoy se facultan con un nuevo nombre político, la Fuerza Alternativa del Común, Revolucionaria del Común. Entonces, buscando captar indudablemente, y mucha gente, aún en Colombia estamos, digamos, como siempre, demeritando, y, oh sorpresa, que ni siquiera se han ganado un voto, y ya vemos cómo día a día han logrado tanto poder. Pero lo más interesante que quería compartirles también con el doctor Naem es poder revisar un poco estas personas que hoy están figurando acá. Y es, por ejemplo, Rodrigo Londoño Echeverry, alias Timochenko, el que está hoy al frente del secretariado de las FARC, que viene siendo candidato a la presidencia de la República, tiene hoy una cantidad de delitos por secuestro, terrorismo, homicidio, rebelión, reclutamiento ilícito de menores, hurto calificado, daño en bien ajeno, narcotráfico, extorsión, conspiración, sedición, concierto para delinquir. Todas sus condenas suman más de 452 años. Y lo más interesante, es una persona que está pedida en extradición. El segundo es Luciano Marín, alias Iván Márquez, el que está al segundo en el secretariado de las FARC, quien también cuenta con más de 198 órdenes de captura, acusado también por terrorismo, narcotráfico, secuestro, homicidio, y también pedido en extradición. Jorge Torres Victoria, que es más conocido como Pablo Catatumbo, otra persona que también hoy, gracias al proceso de paz del actual gobierno, pues tiene un puesto seguro en el Senado de la República, y también en su contra hay más de 70 procesos judiciales y 52 órdenes de captura, y también es una persona que está pedida en extradición. Y Julián Gallo Cubillos, alias Carlos Antonio Lozada, quien también en su prontuario tenemos diferentes procesos por homicidio, secuestro, desaparición forzada, reclutamiento ilícito y otros. Y esto es solamente hablando del tema de presidencia, Senado, y por otro lado tendremos también a quienes desde las FARC tendrán un puesto, según este proceso de paz, directo en el Congreso de la República, en la Cámara de Representantes. Uno de ellos por Bogotá, Byron Yepes, una persona que actuó desde su perspectiva como delincuente en esta parte, en esta región, y resulta que hoy aspira a seguir de alguna u otra manera, digamos que reduciendo o amenazando a esta misma población en el mismo sector donde delinquió durante muchos años. Lo mismo pasa con Olmedo Ruiz en Antioquia, Mario León Calarcá en el Valle del Cauca, Jesús Santrich, una persona que hace parte también del secretariado, que desde sus años que hizo parte de las FARC estuvo siempre en el bloque Caribe, arriba, en la costa, y que hoy, oh sorpresa, igualmente que nosotros, va a ser el representante de las FARC a la Cámara en el Congreso de Colombia por el Atlántico. Es decir, es el único que vemos que va a representar un área de la región Caribe. Y Jairo Quintero en Santander, que hizo parte del bloque del Magdalena Medio. Contra ellos, pues, hay una cantidad de delitos, también atentados contra la fuerza pública, siempre delitos también de lesa humanidad, como ese que es el de desplazamiento forzado y el reclutamiento ilícito. Y lo más interesante, se supone que en el proceso de paz se dijo
que primero estas personas debían, digamos que ajustar unas cuentas con la justicia. Llámese en principio con una justicia ordinaria, que es la que existe actualmente en Colombia, o una justicia que ha sido creada a la medida de ellos, que es la famosa Justicia Especial para la Paz. Pero ni siquiera la Justicia Especial para la Paz hoy está ya lista y puesta a disposición de que estos procesos arranquen para que estas personas en el año 2018 puedan participar en política. Y aquí me falta nombrar a una persona que fue nombrada como candidata a la vicepresidencia, y es Imelda Daza, una señora de Valledupar, quien de alguna otra manera inició sanamente en el mundo político, pero que de alguna otra manera podríamos observar que existiera alguna complicidad por su relación tan cercana con Ricardo Palmera, quien está aquí preso en los Estados Unidos, y quien hoy las FARC solicita al gobierno norteamericano y a Colombia que se muevan las cosas para que él pueda ser liberado y regresado a Colombia. Algo que vemos, ojalá, muy difícil los colombianos, que no sea así. Entonces, estas circunstancias nos ponen hoy a pensar, y escuchando al doctor Naem como colombianos, de lo que realmente puede pasar. Hoy en Colombia subestimamos mucho a estos criminales, y adicionalmente pensamos que con el esquema de la paz creada por el actual gobierno, pues se puede llegar a tener una mejor convivencia. Y oh sorpresa, que una de las cosas que más tenemos fracturadas es la justicia, que es uno de los puntos que encontramos aquí en común. Estaba yo revisando, he venido tomando nota de lo que hemos compartido, y efectivamente las falencias sociales, el problema en materia de justicia y, por supuesto, unas falsas expectativas que hay frente a la población, y lo más importante, ¿no? Una población tan vulnerable como lo fue en su momento, y lo sigue siendo aún más hoy Venezuela y hoy Colombia, quien tendrá que afrontar en el 2018 la posibilidad o de realmente fortalecer sus instituciones y tomar un camino factible para tener una mejor convivencia, aunque hoy tenemos ya 53 candidatos a la presidencia para el 2018, o realmente seguir creyendo en un falso discurso y ojalá no repetir la historia de lo que hoy nos cuentas como Venezuela. Entonces, vemos hoy unas situaciones bastante complejas de lo que les puedo hoy comentar. Entonces, también desde ProWar estamos hoy solicitando a diferentes instancias internacionales poner más atención a estos próximos acontecimientos que vamos a vivir tanto en Colombia como en Venezuela, porque tú lo has dicho, lo único que salva nuestras naciones es la unión de los compatriotas, de los colombianos, de los venezolanos entre sí, para poder forjar nuestras democracias. Sí, escuchando todo lo que estás narrando, me quedo impresionado, y le hablo a la población colombiana y a los jóvenes de Colombia y a los jóvenes de Venezuela. Estos son los que ustedes quieren que sean sus líderes. Estas personas que acaba de nombrar y este perfil que se repite en Venezuela abiertamente, y que son las personas que manejan esta porción de Gran Colombia, ellos son los que ustedes quieren que sean el liderazgo del futuro. Ellos son las personas que ustedes deciden que van a elegir su futuro. ¿Y dónde está la capacidad de cada uno de ustedes, de los jóvenes, para poder transformar la sociedad? O sea, ustedes tienen la capacidad de transformarla, y ustedes tienen la forma de hacer que estos delincuentes no se monten en el poder y que no los manipulen. Y ustedes, que los han siempre manipulados para que se queden callados y para que no digan nada, tienen que involucrarse en política. Los jóvenes, los que están creciendo, los que pueden cambiar. Ustedes son los que pueden cambiar la sociedad colombiana, la sociedad venezolana, el hemisferio completo. Solamente tienen la capacidad, tenemos los recursos, tenemos la capacidad de poder, tenemos gente inteligente, y hay recursos que se pueden todavía desarrollar y se pueden trabajar. Así que yo no sé realmente en cuál va a ser el desastre o la bonanza que va a tener nuestro hemisferio, pero sí sé que dependerá de cada uno de nosotros, básicamente los jóvenes. Ustedes tienen la llave del futuro. Muchas gracias, doctor Naem, y así es, porque es un mensaje muy especial para todas las nuevas generaciones que
que podemos sacar esto adelante. Bueno, damos la oportunidad también a algunos de los participantes